Muchas gracias, doctora. Muchas gracias nuevamente a la mesa directiva por darme esta oportunidad de platicar con ustedes sobre algo que en la historia, la mayoría de todos los que están aquí saben cómo empezamos con NMO hace muchos años. Incluso ayer recordábamos con Georgina Arrambide en el instituto cuando ella subía a perfundir el cerebelo de los ratones para hacer los slides de cerebelo y correr la prueba de NMO en el hospital. En aquella ocasión, en aquel momento, incluso la doctora Llamosa, todavía de Pemex, nos mandaba a algunos pacientes para que se hiciera el anticuerpo. Fue de lo primero que se hizo en el hospital para traer la prueba a México. Me pidieron que platicara un poco acerca de las realidades socioeconómicas, porque también con el paso de los años hemos entendido que el paciente con NMO es diferente a lo que vemos en esclerosis múltiple. Y creo que en México tenemos una realidad social que se traduce a la atención de estos pacientes. Y con MOG, hace algunos años que empezamos también a buscar cómo hacer la prueba a bajo costo, se volvió un poquito más sencillo. No veo al doctor Roberto Rodríguez, pero él obtuvo el premio universitario de investigación en salud de la UNAM hace algunos años por desarrollar esta técnica en un ensayo basado en células en el hospital, con ciertas variaciones que hace que el costo de la prueba para MOG sea mucho más accesible. Entonces, voy a platicarles un poquito de esto. Este fue uno de los primeros artículos cuando tuve la oportunidad de conocer al doctor Kurtzky hace muchos años, en que publicamos los primeros casos que había en el hospital de NMO. En aquel momento, con el doctor, es muy curioso porque él mandaba sus documentos y hacía sus dibujitos a mano y sus tablas a mano y pedía que así se hicieran para hacer las publicaciones. Al final, lo que logramos ver en ese momento es que nosotros teníamos más o menos un caso por cada 11 de esclerosis múltiple que veíamos en el hospital. Era un diagnóstico enteramente clínico. Uno de los profesores del instituto que ya se jubiló llevó al Mundial de Madrid hace muchos años, el doctor Fernando Cermeño, un artículo con los primeros casos de síndrome de Devic. En aquel momento pues no había la resonancia, todo era un diagnóstico clínico y era considerado una enfermedad rara en ese momento. Tan es así que para nosotros a principios de siglo, por ahí del 2007, todavía veíamos un caso por cada 11. Si se fijan en la gráfica, en algunos reportes, en Argentina, yo creo que esto ha cambiado, estaba reportado que era un caso por cada 12 de esclerosis múltiple, en Brasil un caso por cada 27, o sea, creo que esto ha cambiado. Uno, porque se ha mejorado el acceso al reporte de casos, pero también creo porque tenemos un cambio en la epidemiología. En MOG intentamos hace algunos años, en el 2022, buscar de manera intencionada los casos que sugirieran enfermedad por MOG. Y en esos 3 años hemos identificado clínicamente cerca de 250 sujetos con la característica clínica que hace que sospechemos en MOG. Aquí tenemos un problema porque hemos tenido solamente 25 seropositivos por el ensayo, pero solamente hemos probado 50. Entonces se vuelve interesante, ayer lo platicábamos con el doctor Ontaneda, porque tenemos la muestra congelada durante mucho tiempo y esto probablemente sea un problema cuando la descongelamos y la procesamos, y esto es por la disponibilidad de los recursos. Yo seguía pensando, sigo pensando, que tenemos una frecuencia más elevada de MOG, sin embargo pareciera que no es tan alta, y esto llama la atención porque clínicamente, si se fijan, 250 sujetos identificados de forma intencionada no son poquitos. Si la sospecha clínica la tenemos por neuritis y mielitis básicamente, es muy probable que este número sea mucho más alto.
pero sí necesitamos el acceso a la prueba con mayor celeridad y con menor costo. Si hacemos esta cuenta, que nosotros vemos 100 sujetos, y creo que me quedo corto, porque quizá estos son los que ve la doctora Rivas nada más en una semana de esclerosis múltiple, y tenemos 3 médicos que estamos viendo enfermedades desmielinizantes, pero lo puse de forma conservadora, 100 sujetos que se atienden con la sospecha, porque la consulta no es solamente esclerosis múltiple, sino es la sospecha de alguna enfermedad desmielinizante. Entonces, si la doctora Rivas ve 100, si la doctora Carrillo ve 100, si yo veo 100, son 300 por semana con sospecha, porque al final vemos solo eso. Y si vemos esta conversión y la sospecha, un cuarto de los pacientes que vemos en la consulta estarían cumpliendo con este criterio de manifestación clínica y necesitaríamos procesar la muestra relativamente rápido. El sesgo también del hospital es que pues todos los que llegan con neuritis óptica a neurooftalmo pues los bajan, ¿no? y los estamos viendo relativamente rápido para identificar al paciente y tomar la muestra. Entonces, creo que este número puede incrementarse sustancialmente en cuanto tengamos ya la posibilidad de hacer la prueba mucho más rápido y a menor costo. Ahora, esto es una realidad. Creo que neuromielitis óptica y MOG se comporta diferente dependiendo de las poblaciones. Ya lo hemos visto durante toda la sesión de las pláticas del Congreso, pues hay factores ambientales, hay factores epigenéticos, hay reportes de casos en diferentes poblaciones. La población amerindia, como les mostraré en NMO, se comporta diferente, tenemos una carga genética diferente. La doctora Rivas publicó hace algunos años el HLA-DR3 como con mayor frecuencia y como un factor de riesgo para presentar NMO. También se hicieron algunos estudios en Lacandones, ya van 2 veces que vamos, bueno, yo ya no fui, la segunda nada más fue la doctora Rivas, pero la primera vez sí me tocó ir a la selva lacandona y tomamos las muestras y no identificamos ningún caso de enfermedad desmielinizante o autoinmune, y la segunda vez tampoco. Entonces, creo que sí hay cambios que se pueden atribuir a factores ambientales y estas modificaciones epigenéticas. Ahora, se asocian a diferentes enfermedades sistémicas y esto también es interesante. Hemos visto y aprendido con NMO que puede estar asociado a lupus, por ahí también una charla en otras enfermedades autoinmunes que me tocó coordinar hace un par de días, donde el anticuerpo y el fenotipo clínico aparece en conjunto con lupus o en conjunto con miastenia. Curiosamente, en el instituto, los pacientes con miastenia, el 10% tienen manifestaciones clínicas como neuritis óptica y se asocian a la presencia del anticuerpo aquaporina 4. Entonces, también con MOG ya hay reportes de que se asocia con la presencia de lupus. Entonces empezamos a ver que esta asociación de enfermedades autoinmunes se puede presentar en el contexto de diferentes poblaciones, y esto seguramente está dictado desde el punto de vista inmunogenético, e incluso en enfermedades infecciosas. En enfermedades infecciosas como virus o tuberculosis también hay la presencia de este anticuerpo y fenomenología clínica asociada. Siempre les comento de una paciente que tuvo meningoencefalitis fímica y tuvo una lesión medular extensa y pensábamos que era todo consecuencia del proceso infeccioso, y en el seguimiento por infectología, la paciente tuvo otra recaída, tuvo una recurrencia medular y pensaban que era el mismo fenómeno de tuberculosis. Fue positivo a aquaporina 4 y resulta que la micobacteria también expresa genéticamente para aquaporina 4. Y en un cartel vimos también que la tenia tiene en su genoma, que ya está publicado por el doctor Pedro Laclet de la UNAM, el genoma de la tenia, expresa también aquaporina 4 con un 96% de homología con la humana. Tan es así que se planteó en algún momento hacer un estudio para buscar esta
esta asociación y cómo se podía prender el sistema inmunológico en aquellos sujetos que tenían la parasitosis o tenían neurocisticercosis. Eso todavía está en camino, pero son ejemplos de cómo las enfermedades infecciosas y las enfermedades autoinmunes pueden coexistir con este fenotipo clínico NMO y MOG. Y esto nos deja entender que la enfermedad como tal solita puede presentarse, pero también asociada a otras enfermedades. Este es uno de los artículos que se hizo en colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el cual buscábamos con el doctor Granados esta ancestría y cómo contribuía a la neuromielitis óptica. Por eso ayer uno de los comentarios era la neuromielitis óptica mexicana, ¿no? El doctor Granados mencionaba que el componente mestizo mexicano, amerindio, era predominante en estos sujetos. Y esta es la historia de cómo a partir del artículo y del trabajo que hizo la doctora Rivas con los HLA, empezamos a buscar todo esto. Estas muestras están guardadas, pero volvemos a lo mismo, el tema es el recurso para poder seguir procesando y seguir teniendo estos análisis. Más adelante se volvió a publicar este otro artículo sobre la interacción de este alelo y cómo le da susceptibilidad a los pacientes con neuromielitis óptica. En algún momento, cuando no teníamos, fíjense cómo es la realidad de nosotros, no teníamos el anticuerpo para poder hacer el análisis de aquaporina 4, y era más fácil mandar al paciente a nutrición, al Instituto Nacional de la Nutrición, a que le hicieran el análisis genético y detectar este HLA, y empezábamos a tomar decisiones en base al HLA, a la presencia del HLA y no tanto a la presencia del anticuerpo. Obviamente es un paciente que ya tenía la clínica, la neuritis óptica severa, con un daño por OCT evidenciado o la mielitis longitudinalmente extensa, sin el resultado, sin el acceso al anticuerpo, pero con el HLA presente en ambos haplotipos, y tomábamos la decisión, lo tomábamos como una herramienta para la toma de decisiones en nosotros. Este es uno de los artículos que vimos en la susceptibilidad genética para NMO, y lo pongo de NMO porque al final estamos replicando el mismo camino para MOG. Estamos guardando las muestras de DNA de pacientes con MOG con la sospecha clínica, como empezábamos les mostraba el artículo del doctor Kurtzky que hicimos, era solamente la sospecha clínica, no teníamos el biomarcador, pero ahora sí ya estamos haciendo el biobanco y estamos replicando el mismo caminito que se hizo para neuromielitis óptica. Bueno, no cabe duda que la enfermedad es severa, eso lo entendemos bastante bien. Después de 2, 3 ataques el paciente queda totalmente discapacitado, y es por eso que tomamos decisiones incluso con una manifestación clínica, aunque no tengamos el análisis serológico. Es decir, la severidad del cuadro nos da ya como factor de riesgo de recurrencia. Eso está publicado también por los brasileños, por el grupo francés, donde el hecho de tener una mielitis longitudinalmente extensa le da hasta un 18-20% de riesgo de recurrencia, y eso nos ayuda mucho a tomar decisiones. Yo sí creo, retomando un poco la pregunta que mencionaban hace ratito, sí creo que el uso de estas herramientas como la tomografía de coherencia óptica en sujetos que tienen un primer evento o incluso que no han tenido afectación del nervio óptico nos puede ayudar mucho a entender lo que está ocurriendo y a tomar decisiones de tratamiento. Tan es así que en el día a día, en la práctica diaria, aquellos que han estado con nosotros en el hospital, tomamos esas decisiones. Bueno, definitivamente esto ha crecido. La primera vez que tuve la oportunidad de platicar un poquito de NMO y MOG, definitivamente nos movemos en la parte clínica, así identificamos a los sujetos, pero para poder identificarlo, estos foros se vuelven muy importantes porque necesitamos esta educación médica continua y transmitir la necesidad de identificar a los pacientes en una forma más temprana y poder ofrecer un tratamiento. Dependemos, por supuesto, del abordaje multidisciplinario, el oftalmólogo, el neurooftalmólogo, el neurólogo, y esto es fundamental. Después de la sospecha clínica y del evento clínico, necesitamos el acceso a los anticuerpos y establecer un buen diagnóstico diferencial.
Estas herramientas, la resonancia magnética, la OCT, los neurofilamentos, HLA, empezamos a entender cómo está pasando, pero se vuelve caro. Si de por sí es cara la enfermedad, vean, aquí ni siquiera hemos tratado el tema del tratamiento. Y ya estamos utilizando 2 médicos con alta especialidad, una prueba que no es tan barata, la resonancia magnética, el estudio de tomografía de coherencia óptica, neurofilamentos, lo pongo ahí, estamos haciendo una corte para ver cómo se comportan los neurofilamentos en pacientes con neuromielitis óptica y curiosamente también salen elevados más allá 2-3 veces por Simoa. Nos aprovechamos ahí de que teníamos pruebas financiadas en sujetos que han tenido neuritis óptica y o mielitis y están estables. Entonces empezamos a entender que esta enfermedad también se comporta de forma progresiva, no con la misma forma que entendemos progresión en esclerosis múltiple, pero definitivamente algunos pacientes tienen esto. Y la realidad social es lo que más me preocupa cuando empezamos a ver las opciones terapéuticas, sobre todo en la población que estamos viendo. Estos son datos de un estudio que se hizo en el hospital, en el instituto. Podemos tener ese sesgo, decir que el paciente que llega al Instituto Nacional de Neurología pues no tiene acceso. Ahorita ya está abierto a la mayoría de la población, pero creo que aquellos que vemos medicina privada y vemos este tipo de pacientes, también se da, no está muy distante de lo que vemos en la medicina del día a día. En este estudio de los pacientes que nosotros tenemos en el hospital, que deben ser más o menos unos 300, 350 pacientes, un cuarto de ellos solamente ha cursado 9 años de escolaridad. Y esto es interesante porque cuando se hizo el análisis del INMEGEN, los genetistas decían que la mayoría de la población que tenía estos HLA de riesgo tenían una escolaridad baja, entonces hablaban de que el acceso que tienen estos sujetos a la educación debe ser menor, por eso no tienen una escolaridad mayor. Sin embargo, la oferta de escolaridad se supone en un país donde todo es gratuito, pues no debería de ser un impedimento para que tuvieran una escolaridad mayor. Cuando lo comparan con lo que ocurre en esclerosis múltiple, definitivamente el grado de escolaridad de los sujetos que tienen estas enfermedades es mucho menor. El 20%, 1 de cada 5 pacientes que van al hospital, vienen del sureste de México. Les comentaba lo de genética. Cuando se hizo ese estudio de genética, vimos que el mayor componente mestizo mexicano se da entre el centro y sureste del país. Ahí está el mapa de cómo el componente mestizo mexicano es mayor. Más hacia el norte, el componente caucásico, desde el punto de vista genético, es mayor. Entonces, el concepto de que México es un mosaico genético es una realidad. Y 1 de cada 5 pacientes que vemos en el hospital, que es un hospital de referencia, viene de esta zona del sureste. Entonces, como que alimenta el hecho de la población mestiza mexicana. Después del primer evento, al primer evento, la mitad, un poco más de la mitad, no tenían trabajo formal, eran empleados con trabajos informales. Entonces esto es bien interesante porque 3 de cada 10 trabajaban en actividades elementales y apoyo. El 30% de los sujetos con estas enfermedades, de acuerdo al estudio de trabajo social, tenían actividades elementales y de apoyo que está catalogado, está codificado en el INEGI como actividades de remuneración baja. Y aquí se corroboró cuando 8 de cada 10, el ingreso familiar de los pacientes que tenían esta enfermedad tenían entre 6,000 y 7,000 pesos. El ingreso de la familia, no del paciente, no del sujeto que tuvo el evento. La mitad venían de áreas rurales y el 80% tenían o buscaban la seguridad social para el acceso al tratamiento. Aquí no hablo solamente de la seguridad de la Secretaría de Salud, sino de el IMSS, el ISSSTE, buscaban esa seguridad social para tener acceso al tratamiento. Y no hablo del tratamiento de control, sino el tratamiento inicial.
la metilprednisolona, la inmunoglobulina, la plasmaféresis, el acceso también a los métodos diagnósticos, la resonancia magnética, la tomografía de coherencia óptica. Para eso acudían a los hospitales. Entonces, vean en esta realidad social de los pacientes que tenemos con NMO y los de MOG, cómo se está comportando en nuestra población. Lo que podemos concluir es que la prevalencia potencial en nuestro país es de 3 por 100,000 en México. Este es un número bajito, sí creo que ha cambiado la epidemiología. Cuando lo hicimos con el doctor Kursky, lo buscamos de forma intencionada, era 1 por cada 100,000. En las últimas publicaciones, y creo como se ha comportado epidemiológicamente, estamos por ahí de 3 por 100,000. De MOG definitivamente apenas estamos entendiendo cómo se está comportando la enfermedad. Todavía no tenemos muy claro dónde estamos parados. Creo que hasta no tener el acceso universal, llamémosle así, a la prueba, vamos a estar desconociendo esa prevalencia. La enfermedad es más severa en nuestra población que en otras series. Sí, también estoy convencido de eso. Creo que a nosotros, a estos pacientes les va peor cuando tienen un evento de este tipo. Se ha empezado a ver en MOG el fenómeno encefalítico. Les comentaba que el miércoles que subía a piso a ver un par de pacientes, una de las residentes de primer año me dijo: doctor, yo creo que esta paciente puede ser un fenómeno encefalítico asociado a MOG. Y me da mucho la atención porque a mí entender MOG me llevó la mitad de mi vida, ¿no? Y ella en el primer mes de su residencia sospechó, porque buscó en internet el acceso al recurso, la imagen, y por la imagen sospechó el diagnóstico, ¿no? Entonces es interesante cómo se va comportando todo esto, pero pues me llamó mucho la atención y la verdad es que me sentí muy cómodo con esa pregunta. Pero bueno, definitivamente hay que buscar estrategias para hacer la educación médica continua mucho más rápida y más eficiente para que podamos sospechar de la enfermedad y podamos diagnosticarla. El acceso a las pruebas de bajo costo y entender mucho mejor las diferencias genéticas. Creo que ahí surgen muchas áreas de oportunidad para poder extender el conocimiento sobre estas dos patologías, entenderlas mejor. Creo que va a ser más rápido, pero vamos a poder tener acceso a esas decisiones. ¿Y qué se ha hecho? Al final, estas últimas 3 diapositivas, creo que también estas colaboraciones que hay en Latinoamérica con fundaciones que han salido a partir de estos diagnósticos, ha permitido que nos volteen a ver, yo lo llamaría así. Este proyecto Unicorns es un proyecto que se estableció hace un par de años con la Fundación Sumaira. Sumaira Foundation es una fundación de neuromielitis óptica, y con la Fundación Guti Jackson, que también es una fundación para neuromielitis óptica. Es relativamente accesible y ha permitido desarrollar este proyecto, que consiste básicamente en establecer pruebas de bajo costo para poder hacer un centro de referencia y poder testear a los pacientes con pocos recursos. No nada más es una iniciativa de la Fundación Sumaira y la Fundación Caminemos en México, la Fundación COI, la Fundación MAC, la Víctor Rivera Foundation, todos están involucrados en esto. Son Neurocrecer en República Dominicana. Al final de cuentas se ha tratado de que todos estos sitios puedan enviar a los pacientes. Nació así, como una iniciativa para establecer un centro de bajo costo para referencia. Y después fue creciendo a 3 puntos fundamentales a partir de la asesoría médica que tiene la Fundación Sumaira. El primero es establecer centros de atención en México principalmente, Centroamérica, Caribe, dar sobre todo la atención a bajo costo y apoyar para pacientes que no respondan al tratamiento con tratamientos como trasplante de células progenitoras o incluso rituximab también a bajo costo. Y este pilar de acá
este otro pilar surgió por una colaboración con la Academia Nacional de Medicina. Cuando vino el doctor Hauser a dar su plática a la Academia Nacional, me tocó comentar su libro, es donde narra su historia como neurólogo, cómo se formó como neurólogo, cómo conoció a su paciente de esclerosis múltiple y por qué le interesó buscar el desarrollo de moléculas anti-CD20. Y ahí viene la historia. Y es una personalidad que quiere apoyar, quiere entender las diferencias genéticas que hay en esclerosis múltiple, por supuesto, a ellos les interesa mucho eso, pero también la parte de neuromielitis óptica. Y apoyó para que pudiéramos hacer esto que a mí se me hace muy atractivo, estos fellowships financiados por las fundaciones para que los básicos puedan ir a San Francisco a realizar una estancia de 1 año, aprender las técnicas de laboratorio y luego implementarlas en lo que nosotros queremos que sea un centro de diagnóstico y de investigación. Y fue caminando, al final de cuentas, el doctor Curie, Patrick, un muy buen amigo, conocí hace muchos años, en Alemania, que trabaja con el doctor Hartung en su laboratorio, nos está apoyando para desarrollar estas técnicas. Él tiene cultivos de oligodendrocitos, ha desarrollado bastantes cosas para remielinización y poder establecer un biobanco. Ellos tienen mucha experiencia en el establecimiento de biobancos. Todo esto ha avanzado, al final hay muchos aliados en este proyecto. Ya también se invitó al CIMBESTAB, se invitó a la Academia Nacional de Medicina para poder desarrollarse. No tiene caso que alguien vaya, ya nos ocurrió, aprender una técnica de cultivo de oligodendrocitos y regrese a México y resulta que no tenemos ni campana en el hospital para hacerlo. Entonces, al final, el desarrollo pues es prácticamente nulo, nada más se fue a pasear 1 año y a conocer el sitio donde estuvo. Entonces, creo que tiene que haber de los dos lados eso y el poder estar trabajando con CIMBESTAB y con el instituto, por supuesto, nos va a ayudar a poder establecer este biobanco y donde se puede insertar el biólogo molecular que vaya allá. Hemos hecho varias alianzas con el doctor Berger en Austria, con el profesor Jefferson Becker en Brasil, tratando de establecer estas relaciones y los biobancos a nivel latinoamericano. Ya se hizo esta parte, les muestro un poquito de los avances, de las entrevistas, ya se tiene el candidato que va a ir allá, ya tenemos el establecimiento del biobanco, entre comillas, con los refrigeradores. Hay 2 refrigeradores en el hospital que están en reparación, pero ya están, para poder establecer las muestras y ya está funcionando, operativamente ya está funcionando, ya se están recibiendo muestras para procesar de la misma República Mexicana e incluso de Centroamérica. Faltan afinar algunos detalles, pero también nos ha servido mucho y aprovecho a agradecerle al doctor Carlos Navas que a través de LACTRIMS nos permitió tener a un estudiante de la beca LACTRIMS todo el año pasado, un doctor Alejandro de Cuba, y fortaleció mucho la relación que teníamos con Cuba. La verdad es que yo no tenía mucha idea de cómo estaban tomando ellos las muestras, cómo estaban tratando a sus pacientes, y terminó ya su estancia, va a mostrar sus resultados en el próximo Congreso LACTRIMS, pero creo que fue un éxito. La verdad es que nos permitió también recibir muestras de Cuba y entender un poquito. Yo tengo esa curiosidad para ver genéticamente cómo están. Ese es un tema, traer muestras genéticas, pero de suero no hay tanto problema, esas llegan bastante rápido. Entonces también se ha logrado establecer esta línea de colaboración con Cuba. Entonces, al final, esto es lo que queremos hacer con la colaboración de todas las fundaciones y con esto termino la historia de cómo les empezamos con neuromielitis óptica a principios de siglo, con un reporte de la parte clínica, entendiendo la frecuencia que teníamos en nuestro país, cómo fuimos estableciendo la prueba a bajo costo, un camino que se fue haciendo durante mucho tiempo, entender la genética, y ahora es relativamente sencillo por un caminito de tratar de replicar lo mismo con MOG, y en eso estamos. Sin embargo, la realidad social pues nos alcanza, ¿no? El acceso de los pacientes a los tratamientos, y no es una realidad social propia del país. Creo que el paciente con neuromielitis óptica definitivamente está en ese sector social de nuestra población.
En algún momento me decían que en medicina privada debería ser diferente, pero no, o sea, al final de cuentas, en los últimos 5 o 6 años, los pacientes con neuromielitis óptica acuaporina 4 positivos que me ha tocado ver en medicina privada, generalmente tienen el acceso a poder pagar el anticuerpo, pero siempre buscan el acceso a la seguridad pública, al IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, sobre todo para el tratamiento. Por eso hemos desarrollado pues ya el darle rituximab a estos pacientes prácticamente como una rutina, déjenme llamarlo así. Incluso el doctor Enrique publicó el uso de diferentes dosis, porque también por recursos empezamos a utilizar 500 miligramos, empezamos a espaciar las dosis. Al final la necesidad nos fue haciendo tomar algunas decisiones que ya fueron publicadas para mostrar la realidad social a la que nos enfrentamos en nuestro país. Entonces, es una visión de lo que tenemos en NMO y MOG, lo que viene, y pues ya les platicaremos en algún otro momento cómo va avanzando. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad y ojalá y pueda despertar el interés para seguir trabajando en neuromielitis óptica y MOG. Muchas gracias.